Hola a todos, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos al ese episodio. 11avo. Al episodio número 11. Número 11, número 11. Ya el 11, bien rápido, ¿no? Pero se escucha bien raro número 11. ¿Y cómo le dirías? El primero de la segunda temporada. Ah, suena mucho mejor. Sí, porque sustentamos un poquito. Un poquito, un muchito, entre que pasaron muchas cosas y aquí el señorito se nos enfermó. Sí, estuve enfermo unos días. De la garganta. De la garganta, claro. Con fiebre. Sí. No fue COVID, pero sí estuve enfermo un buen rato. De hecho, sus pompas fueron agujereadas por muchas inyecciones. Soy una coladera andante. Sí, porque le mandaron muchas inyecciones, o sea, no fue COVID, pero sí fue un poquito fuerte su infección. De hecho, todavía ahí anda saliendo. Sí, pero ya, todo bien. Nada que ver como estaba antes. Exacto. Entonces, ahora sí, ya estamos de regreso aquí en Lamentos Olvidados Podcast y qué mejor que regresar en la Spooky Season en octubre, un mes que es maravilloso para el terror. Claro, octubre se presta para muchas cosas de terror. Uh-huh. Entonces, como estamos en el mes de octubre, queremos pues hablar de cositas que puedan dar mucho terror y que todo sea muy terrorífico. Siempre, no necesita ser octubre. Digo, el canal es de terror, no va a ser siempre octubre. Vamos a contar historias de miedo. Ay, pero es que este es un mes especial. Déjame pensar que es especial, por favor. No, bueno, es que a mí me encanta. Le podemos poner otro tipo de dinámicas, digo. Ah, claro, eso sí. Creo. Y bueno, pues sí. Todos los días podemos hablar de terror en este podcast. Pero en esta ocasión traemos un tema en especial que creo que se presta mucho también para temporada de vacaciones. Y te voy a decir por qué. Se presta para temporada de vacaciones porque es cuando la gente está en carreteras. Cuando la gente se mueve por carreteras o está más en movimiento. Entonces eso las vuelve más propensas a tener encuentros con cosas inexplicables precisamente ahí en la carretera, perdón, la redundancia. Pues sí, digo, a veces depende de hacia dónde viajes, ¿no? Porque puede ser un viaje muy cortito y no te pase nada. Pero yo creo que es cuando te agarras como la mochileada de irte de alguna ciudad o ciudad y en carro. O a veces te obligas porque estás obligado porque no tienes... O el lugar está muy cerca y no tienes cómo irte, digamos, en avión o no sé, autobús y mejor, ¿para qué ir en autobús si puedes ir en carro? Ah, sí, pero de todos modos, aunque vayas en autobús, creo que puede ser propenso a ver cosas. Imagínate, estás durmiendo, de repente te levantas a las 3, 5 de la mañana, está todo oscuro afuera. Volteas a la ventana. Y te encuentras algo. Y ves que algo se mueve. Uh-huh. Nunca me ha pasado porque siempre me duermo. Yo no puedo dormir todos los trayectos. Me cuesta mucho. ¿Para dónde has viajado, digo? Para que se den una idea. Ok. La primera vez creo que viajé en camión fue un viaje de 20 y tantas horas. De Hermosillo a Ciudad de México. Sí, es un chingo. Uh-huh. Sí, yo nada más de Chiapas a Mérida, pero son como 16 horas. Y siempre, pues, los autobuses salen en la tarde y llegan en la mañana. Pero yo toda la noche me duermo. Entonces, qué bueno que no he visto nada. Si no, nunca volviera a irme en camión. No, y es que yo cuando he viajado en camión, porque también he viajado de Chiapas a Ciudad de México y viceversa, trato de no voltear hacia afuera. La neta. Tengo un tío que sí volteaba hacia afuera. Siempre. ¿Sabes? Una vez sí me tocó viajar, pero hasta enfrente, adelante, casi al ladito del chofer. Y se ve más creepy. Sí. La vista se ve más creepy porque tienes las ventanas gigantes enfrente y ves la carretera alumbrada nada más por los faros. Uh-huh. Y ahí sí, yo creo que en cualquier segundo te puede salir algo. Porque no tienes un cierto límite, un cierto rango de vista. Uh-huh. Y solo ves la luz y alumbrando la carretera. Y puede ser que en ese instante salte algo o aparezca algo.
Sí, y déjate de un fantasma, o sea, un accidente. Muchas cosas. Muchas cosas. Muchas cosas que dicen que es más peligroso viajar en carretera que en avión, que para los que tenemos pavor de violar, no, de violar. ¿De qué dije? Oye, ok. Pues sí, creo que muchos tienen ese pavor porque no quieren. Ay, se me movieron todas las palabras. Los bloopers del podcast. Sí. Para los que tenemos pavor de volar, no creemos tanto en eso de que, bueno, sí, es que sí, un camión es más inseguro que un avión por muchas cosas, pero bueno, nos desviamos un poquito del tema. La intención de este podcast es hablar precisamente de esas historias que suceden ya sea en carretera o en algún tramo que va hacia tu casa, que a lo mejor puede estar embrujado y del que has escuchado historias. ¿A ti no te ha pasado nada aún? O tal vez sí. Pues fíjate que sí. Bueno, más o menos. Porque siempre cuando íbamos a la tiendita teníamos que pasar por una calle muy sola. Y por una casa que estaba hecha, digamos, una chocita antigua. De así como paredes de barro y madera. Y toda esa esquina estaba sin luz. Y era tétrico pasar por ahí. O sea, quizás no haya pasado nada, quizás no esté embrujado o que esté con algo malo ahí, pero a veces sí te da esa impresión ciertos lugares. O sea, aunque tú pases, ya te da miedo, y ahí es cuando a veces de ese mismo miedo puedes agarrar otras cosas. Sí, la verdad es que sí. Fíjate que ahorita que mencionas eso, yo creo que voy a empezar a contar una de las historias que tengo. Fíjate que pues en mi familia se tiende mucho a contar historias de terror, sobre todo cuando son estas fechas navideñas que toda la familia se reúne y que ya después de cierto rato empiezas a contar historias de ese tipo, ¿no? Entonces, en una de esas ocasiones, una persona estaba contando que allí en Ciudad de México la gente se puede mover por diferentes medios. Entonces, la bicicleta en los pueblos es más usada para moverse pues para todos lados. Pero pues ahí donde viven mis abuelos es como una zona que todavía tiene muchas parcelas y que todavía tiene muchos puentes medio desolados. Entonces, de por sí esta historia se desarrolla tiempo antes de que hubiera mucha urbanización. Entonces, estaba muy solo el lugar. Resulta que esta persona siempre pasaba por un puente. Pero en ese puente se decía que había muerto una persona, un chavo. Okay. Y que... En un puente. Entonces, ponte que este señor siempre iba a dejar a su esposa a su trabajo y tenía que pasar por ese puente. Entonces dice que cuando regresaba, porque la esposa entraba a trabajar muy temprano, de horarios de 3 de la mañana, 5 de la mañana, entonces todavía está oscuro. Oscuro, ya es madrugada. Y son horas claves, digo, para ese tipo de cosas. Entonces dice que iba manejando su bicicleta ya de regreso y que en eso siente cómo se pone pesada, como cuando vas manejando con una persona sentada atrás de ti. Y que era siempre que pasaba por ese puente, que era de pum, se sentía el peso encima de la bicicleta. No manches. Pum, se sentía el peso encima de la bicicleta. Y que, o sea, por más que pedaleara fuerte, pues cuando tienes una persona encima de la bicicleta, aunque pedalees fuerte, se siente, o sea, no es lo mismo, vas más lento, entonces... Sí, va más lento, yo creo que ha de ser como una sensación... como si estuvieras yendo de subida en alguna colinita. Ándale. Entonces que esa persona iba lento y que ya cuando llegaba al final de ese puente, ¡pum!, el peso se quitaba y se sentía otra vez ligero. Y que siempre pasaba lo mismo, que ya llegó a un grado en el que él mismo le decía, ya, sí, súbete, te doy tu aventón. No manches. O sea, llegó a ese grado de sentirse tan natural. Acostumbrarse a eso. Uh-huh. Es que uno se acostumbra a muchas cosas. No sé, yo creo que nunca me acostumbraría. O quién sabe. Bueno, sí.
unas cosas que dices, bueno, ya es normal, pero tan directamente como que, lo tengo al lado, no hay problema. No, y no creo que no. Pues es que creo que, o sea, si le pasaba a diario. Pero de todos modos, o sea. Pero a ver, tú te acostumbraste a los ruidos de tu casa, ¿no? Pero estaba yo en mi cuarto, en mi cama, y nada más lo escuchaba, y digamos, de la puerta para la sala, pero en mi cuarto no, nunca escuché nada directamente. O que en mi cama digo, ya se siente pesado, ya hay alguien. No, o sea que sería bien creepy, bien. No creo podría acostumbrarme a algo así. ¿Quién sabe? Yo creo que a todo se acostumbra uno y ya lo das por sentado como de, pues ya se subió, ya ni modo. Pero a ver, ahora quiero escuchar tu historia. Fíjate que a un tío también le pasó exactamente lo mismo que estás contando, solo que igual en una calle, cerca de creo que de una capilla. Uh-huh. Cerca de una capilla. O sea, no era como tal que haya muerto alguien ahí, pero cerca de una capilla pasaba y exactamente lo mismo. Sentía el peso en su bicicleta por la parte de atrás, en lo que es la parrilla, donde van sentados. Y sí, era rumbo a visitar a su novia. Y era, imagínate que tengas que ir a visitar a tu novia y a veces que le digas, no puedo porque me da miedo. No, te la tienes que rifar. Te la tienes que rifar y tienes que pasar, y aunque te pase eso, ni modos. Sí, contaba que siempre le pasaba cuando iba a ver a mi tía. Y luego pues en el pueblito, no, todos eran así tipo colonias chiquitas, pero dentro del pueblo y sin luz y sin nada. Bueno, al menos se quedaron juntos. Sí, iban. Sí. Valió la pena. Iban, creo que sí. ¿Cómo que iban? O sea, sí, iban y se quedaban juntos en su casa, ¿no? O sea, no sé si se regresaban. No, me refiero a que se quedaron juntos, o sea, se casaron y todo eso. Se casaron y tuvieron... se me está metiendo el demonio. Se le metió Lolita ya la güey. No, sí, se casaron y quedaron juntos. Y también otro tío nos cuenta, pero en su bochito. Uh-huh. Y ahí sí fue de noche. Creo que este tío era un pariente. Era muy muy católico, muy creyente en la iglesia. Y una ocasión iba por una carretera y de repente había una chica que le pidió aventón. Uh-huh. Pero se subió y le dijo, no, es que voy aquí cerca. Y no dijo nada, pero la vio extraña. Y nada más cuando pasaron en cierto punto, como que volteó y ya no estaba. Pero él se dio cuenta que los alrededores eran los alrededores de un panteón. Y no se le hizo extraño, quizás por su digamos devoción o algo así. Entonces él sabía que era un espíritu. Y se bajó en el cementerio. O sea, pidió aventón, digamos, unas calles antes. Y cuando volteó llegaron al cementerio y ya no estaba. Qué raro, ¿no? Porque se supone que bueno, dicen que los fantasmas se aparecen donde fallecieron. O sea, es donde son más propensos a estar. Pero está bien curioso también que hay veces que, pues los cementerios se supone que son lugares de paz y todo este tipo de cosas. Sí, porque son lugares donde ya se hizo alguna misa. Entonces, son lugares santos. Uh-huh. Se supone que es tierra santa, entonces... de hecho, justamente ayer estaba leyendo algo al respecto. Bueno, no creo que lo estaba escuchando en un video. Que pues en los cementerios no es normal realmente que pasen cosas paranormales. Porque como es un lugar de descanso... Exactamente, pues eso no es lo que siento yo que no cuadra. Porque sí, como si es un lugar de descanso, ya fuiste, ya llevaste a la persona, le hiciste una misa... para que descanse en paz. Ajá, pero espera, o sea, si pasan cosas en ese cementerio, no necesariamente es un fantasma, es otra cosa. Ah, sí es cierto. Uh-huh. Recordemos que los que espantan no nada más son los fantasmas. Sí es cierto. Puede ser algo que se aproveche de esa vulnerabilidad de las personas y de su necesidad de contactarse con sus
sus seres queridos. Exacto, y también es como dicen de los niños, ¿no? Que, o sea, que hay cosas que se aprovechan y se manifiestan como niños, pero realmente no lo son. Pero bueno, creo que eso es debatible, porque puede ser que sí haya fantasmas niños. Sí, pero no creo que sean malos. O sea, yo creo que un fantasma niño es muy travieso. ¿Por qué? Porque hasta ahí se quedó su conciencia y su mente. Entonces, yo creo que a veces no están convencidos de que están muertos y hacen su rutina normal, jugar y todo eso. Yo creo que así ellos se manifiestan, jugando o haciendo travesuras. Eso sí, tienes toda la razón. Fíjate que tengo otra historia que no es mía, es de mi papá. Porque a mi papá le pasaban muchas cosas porque él viajaba demasiado en carretera. Por su trabajo siempre tenía que estarse moviendo a checar las obras y todo eso. Entonces, pues la mayor parte de su vida laboral era en carreteras y no laboral también. Entonces, pues a él le pasaron muchas cosas que algunas, ponte que tenían una explicación, pero que sí lo dejaron traumatizado. O sea, imagínate, una de esas cosas que le pasó fue cuando recién empezó a aprender a manejar. Y dice que él iba en la carretera, iba manejando normal, que vio que había no un retén de policías, pero que había como muchos policías por un accidente que había pasado hace poco. Y que él iba manejando tranquilo y obviamente lento, ¿no? Porque al final de cuentas hay cierto tráfico cuando pasan ese tipo de accidentes. Y que en ese momento, cuando iba pasando, sintió como un tope. Ya como que atropelló algo. Ajá. Y dijo, qué raro que haya un tope aquí. Y cuando se asomó por el espejo, no era un tope, era la parte de un cuerpo de una de las personas atropelladas. Ah, su pinche madre. Ajá. Wow. Imagínate, y él recién empezando a manejar. Entonces dice que luego le pidió, o sea, despertó a la persona que iba con él y le dijo, tú manejas, güey. Porque, pues imagínate el shock que te da que te pase eso. No, mi mente, sí, qué horrible. Y así fueron muchas cosas de ese estilo, muchos accidentes. Es que en la carretera sí pasa demasiado. Pasa de todo. Sí. Y accidentes muy feos. Feos, muy trágicos. Una vez yo sí iba con él, o sea, íbamos a Tabasco, si no mal recuerdo, o íbamos a comer. Es que ahí en Chiapas hay una presa a la que puedes ir a comer pescado. Entonces está como a una hora de Tuxtla. Y no me acuerdo si íbamos para esa presa o si íbamos para Tabasco, pero empezamos a ver muchas tablas tiradas por toda la carretera. Y nos quedamos sacados de onda y dijimos, a lo mejor un accidente, algo, ¿no? Literalmente era un accidente que acababa de pasar porque no había llegado ni la ambulancia. Y mis papás me dijeron, cierra los ojos. No manches. Y lo hice a tiempo porque dice mi mamá, o sea, fue curioso porque me dijeron cierra los ojos, pero contaron todo lo que estaban viendo. Literalmente había, o sea, las tablas aplastaron a personas que estaban esperando un transporte ahí. Y había pues de todo, también había niños abajo de las tablas. Manches. ¿Y esas tablas de dónde cayeron? De un camión que iba con las tablas, como que iba a una construcción, se le soltaron. Ya no manches. Se le soltaron las tablas y aparte de que esa persona se impactó, pues las tablas fueron cayendo. Imagínate la velocidad que iban cayendo porque era una carretera. No, y el peso, sí, con solo un empujoncito. Pero imagínate una tabla de 30 kilos cayendo a una velocidad, no, te impacta y pues muerte instantánea a veces. Sí, y pues precisamente por todo este tipo de cosas que pasan en la carretera, hasta cierto punto es normal que te topes con cosas paranormales. Entonces, ahí ahora sí va la historia que les digo de mi papá. Él contaba de una carretera que se llama La Rumorosa. No me acuerdo exactamente dónde está ahorita, pero sí he escuchado que es una carretera con alta actividad paranormal y que también es muy peligrosa. Y él decía que iba manejando solo. Entonces que en una de esas él iba muy, muy tranquilo y de repente sintió como se le erizaron todos los pelos del brazo.
y que se sacó de onda. Y hasta sintió cómo el ambiente dentro del carro cambió, que se sentía más frío. Y él se quedó tranquilo, quieto, y que sintió que había alguien sentado en la parte de atrás del carro. Dice él que él ya había escuchado mucho que en esa carretera se subía una mujer a tu carro y que iba atrás de ti, que lo mejor que podías hacer era ignorarla, porque si le ponías atención pues te podías espantar y salirte de la carretera, lo que le pasaba a mucha gente. No manches. Entonces que él iba pensando en eso y iba manejando, que obviamente aceleró un poco por el miedo, ¿no? Porque quiere salir de esa zona en la que está esa cosa. Qué impresión es sentir una presencia y como cuando alguien está detrás de ti y sientes, o sea, si sientes a una persona viva, digamos, de carne y hueso, la sientes la presencia detrás de ti, para sentir una presencia donde sabes que no hay nada. Ajá. Ha de ser muy feo. Sí, y dice que él no volteó para nada al retrovisor porque dijo, no, si volteo ya sé que va a estar ahí. Entonces que sí iba espejeando, pero los otros espejos, o sea, los laterales, el que le daba la vista hacia atrás ni lo volteó a ver. Y dice que sí, fue como un trayecto de como 5 minutos en el que esa cosa no se bajaba y que se sentía más y más la presencia y que hasta el radio empezó a fallar, o sea, todo se prestaba para que él estuviera asustado. Y llegó a la casa pálido, súper espantado y llegó contando esa historia. Y creo que es una de las historias que más miedo me dio cuando la contó, y que noté el miedo y el terror en su cara cuando la dijo, porque de hecho ni la quería decir frente a mí, porque yo estaba chica. Bueno, no tan chica, pero siempre he sido muy miedosa para esas cosas. Pero esa vez sí, o sea, sí le tomó un rato a mi papá el tener que asimilar que tenía que pasar de nuevo por esa carretera, el que tenía que pasar, el que tenía que viajar solo, más que nada. Pues su experiencia está muy, muy, muy creepy, porque imagínate, y era algo que quizás él ha de pensar, me va a pasar otra vez. Sí, porque te digo, o sea, como él tenía que ir a revisar las obras, tenía que regresar a esa zona. Pero dice que esa fue la única vez que le pasó. Que obviamente también pasó muy tarde, o sea, como a las 3 de la mañana, 2 de la mañana. O sea, justo a la hora. ¿Ya no ha vuelto a pasar a esa hora? No, ya no, porque creo que ya no ha tenido que ir para ese rumbo, pero pues sí, siempre se anda moviendo en carreteras. Entonces, debe de tener más historias, pero a lo mejor todavía no me las cuentan. Hay que preguntarle. Hay que preguntarle para explotar sus historias. ¿Tú tienes alguna otra historia? No, pero habrá que checarlo porque mi familia está muy, muy propensa a todo ese tipo de historias. Pero sí tengo igual, no es una historia, pero es algo que también todos cuentan. Ahí en Yucatán hay muchos pueblos, muchas como que haciendas. Uh-huh. Pero a veces son haciendas que están a veces entrando a otras colonias, otros, digamos, pueblitos dentro del pueblito. Uh-huh. Pero son trayectos a veces de media hora y donde no hay nada de alumbrado. nada de alumbrado. Y te das cuenta que estás entrando a ciertas zonas, a ciertas colonias o a ciertas haciendas porque están los arcos. Y uh-huh. A veces los arcos están en la mera entrada de esos lugares. Pero, o sea, son carreteras chiquitas donde solo cabe un carro. Yo creo que solo cabe un carro y por eso se puede poner ese tipo de arcos. Entonces, hay muchos lugares donde dicen que puede ser que entrando a ciertos lugares, pasando ciertos arcos, es donde se te suben este tipo de presencias. De mujeres más que nada. O se habla mucho del Ixtabay por ahí. Y dicen que puede ser o la Ixtabay o la Llorona. Entonces, si te das cuenta, porque a veces en la mera entrada hay un árbol grande. Y ahí es donde le dan más realismo a este tipo de historias. Entonces, una vez íbamos por carretera en la combi de un primo. Y
y había un árbol gigante y pues ya te imaginas el miedo con el que cruzamos. Sí, porque claro. pues siempre, ojalá y no nos vaya a pasar, ojalá no se nos suba nada al carro, porque yo creo que no la contamos. O sea, todos son miedosos en tu familia. Todos somos miedosos. Todos somos miedosos. Sí, así ese tipo de lugares dicen que pasan este tipo de cosas. En las meras entradas de las fincas. De las fincas, de las haciendas. De por sí en Mérida cuentan muchas cosas del estilo de que los mandan precisamente a los Ubers, a los Rapis, a los Didis, a haciendas. Imagínate. Inexplicablemente. Sí, inexplicablemente. Yo creo que sí. Ahí vimos uno, ¿no? Ajá. De un Uber que... Un Uber que tenía un pedido, creo que era un Uber Eats que tenía un pedido de dejarlo en una hacienda. Sí, es cierto. Y que cuando llegó la hacienda se veía abandonada. Y después cuando salió de ahí, su Waze o su Google Maps le marcaba ahora sí la dirección real. O sea, algo hizo que le marcara una dirección que no era en una hacienda donde no tenía que hacer ningún pedido. Y la hacienda estaba abandonada. Qué creepy. Es que siento que lugares como Mérida, que son muy, muy místicos, que tienen todavía mucha vegetación, se prestan mucho a esas cosas. Puede ser, algo tiene que ver con lo que dicen la actividad en el monte es muy virgen, entonces puede ser que tengan este tipo de actividades y también dicen que hay muchos protectores de tierras, entonces todo lo místico sí está muy activo por esos lugares. Que eso es otra cosa de la que teníamos que hablar, de las cosas místicas de la tierra. O sea, por ejemplo, yo tengo algunas historias con mis abuelos en Tabasco, que también es un lugar muy, muy tranquilo, muy místico, en el que, pues sí, pasaban cosas. Entonces, por lo mismo de que es un lugar que está muy solo. Sí. Pinche Lolita Ayala no se te sale, güey. Es que tengo, creo que, un poquito de flemitas en la garganta. Iu. Es normal. ¿Quién no? Iu. Sí, todos esos lugares son muy, muy así porque todavía se sigue hablando de brujas. Y porque yo creo que todavía no está urbanizado todo. Entonces, también se presta la tierra ya. Síguete. Necesito un exorcismo, por favor. Son tierras vírgenes. Ok. Perdón. Se me metió un Chucky en la garganta. Les digo que todavía anda saliendo de su enfermedad. Se le mete la Lolita Ayala de repente. Pero bueno, chicos, eso fue todo. Pues, chicos, no sé por qué digo chicos. Bueno, personas, todo, bueno, gente. Todo mundo, gente. Mi gente. ¿Y dónde está mi gente? Ok, ya. Bueno, eso fue todo por el episodio del día de hoy. Estamos felices de haber regresado, de que sigan aquí escuchándonos. Esperamos ya estar mucho más activos. Esa es la intención. Entonces, pues les diré que nos vemos el siguiente jueves con otro episodio de Lamentos Olvidados Podcast. Se despide de ustedes Kathleen Domínguez y del otro lado Juan José Escobedo. Y recuerden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram como Lamentos Olvidados Pod y en todo lo demás, o sea, todo lo demás es TikTok, YouTube y Spotify como Lamentos Olvidados. Y también Facebook. Entonces, muchas gracias por estar aquí. Nos despedimos de ustedes y nos vemos la siguiente semana con otras historias de terror o algún otro tema relacionado. Hasta luego. Bye.